Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 18 de junio de 2018. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre, dándoles a ustedes la más cordial bienvenida, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Ayer fue Día del Padre. No es tarde para felicitar y saludar a todos esos padres en el país que han estado, desde luego, luchando, sacrificándose por sacar adelante a sus hijos, así como también aquellas madres que juegan ese papel de padre. Así es que desde ya, muchas felicidades a todos los padres que el día de ayer, desde luego, celebramos y nos celebraron, ¿verdad? El día bien merecido. Esta mañana de lunes, como siempre, arrancamos deseándole mucha prosperidad y sobre todo muchas bendiciones en la presente semana. Recuerde poner a Dios en el centro de sus actividades. En programas anteriores hemos incorporado el tema del agua, pero nunca antes de una manera mucho más amplia, más técnica. Y bajo esa lógica, hoy con nuestros invitados haremos una aproximación a lo que debería de ser una ley integral del agua que ha generado y ha despertado un debate en nuestro país, especialmente la semana pasada. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Me acompaña acá en nuestros estudios el especialista en agua y minería de la UCA, Andrés McKinley, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme, Andrés. Buenos días, Fernando. También me acompaña nuestro buen amigo, presidente del CESTA, el doctor Ricardo Navarro. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por invitarme. También en su momento se incorpora a la conversación Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Antes de presentarles detalles de la temática que vamos a desarrollar este día, quiero recordarles a ustedes que ya pueden solicitar su crédito multidestino, exclusivo para comerciantes desde 10.5% de interés anual. Promoción por tiempo limitado, Coop 1, juntos somos uno. Bueno, el agua es un bien administrable y si se enfoca integralmente contribuye al bienestar de toda la población desde la perspectiva de la cuenca. Todas las actividades que se desarrollan si se cuenta con el vital líquido tienen que ver con la salud, la economía y el desarrollo de un país. Lo cotidiano en los hogares, en fin, abarca en un universo que avasalla la vida de los seres humanos. Esta mañana el propósito de tenerlos a ustedes es precisamente conocer sus puntos de vista con relación qué es lo que se necesita regular cuando se establece una ley, qué es lo que debe de protegerse, qué es lo que debe de asegurarse y sobre todo también cuáles son esos aspectos elementales de una intervención en un proceso de agua. Yo creo que es importante que no perdamos de vista ese enfoque y después a lo mejor vayamos y regresemos al debate que está en la Asamblea Legislativa, que ya lo abordamos, pero yo creo que mejor vámonos sobre esa lógica. Es decir, cuáles son esos elementos que necesitan regularse en el país. A ver, McKinley y también el doctor Navarro tienen la palabra. Bueno, el gran reto en la gestión del agua en un país como El Salvador es garantizar el acceso al agua de forma equitativa, eficiente y sostenible, es decir, ya para el largo plazo. Cuando hablamos de gestión con un enfoque de cuenca, estamos hablando de una gestión que tome en cuenta, no solo el agua como tal en términos de cantidad y calidad, sino que todo lo que hay en la cuenca que afecta la disponibilidad de agua en El Salvador. Y eso incluye las políticas públicas que tienen que ver con el manejo del bosque, las políticas agrícolas que tienen que ver con el manejo del suelo, porque el suelo tiene mucho que ver con la capacidad de recarga que tienen las fuentes de agua dulce en El Salvador. Entonces, como usted decía al principio, tiene que ser una visión amplia que tome en cuenta todos los elementos en un ecosistema que tiene que ver con la gestión es de una cuenca, no en sí de un uso en particular. Sí.
A ver, Mire, doctor, y yo- quiero darle la más cordial bienvenida también a Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Gracias por acompañarnos, Danilo. Bienvenido a la conversación. Doctor. Mire, yo lo resumo en dos aspectos. Uno, la visión del ciclo y otro, la visión de la justicia. Esas dos cosas necesitan. Y punto. ¿Verdad? Ahora, cuando digo la visión del ciclo, ¿qué quiero decir? Que garantizar que ese ciclo se mantenga. Ahí tiene aspectos terrenales, ¿verdad? Lo que le llaman visión de cuenca. Es parte de la visión del ciclo, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, un principio debe ser que no se estén destruyendo los bosques en El Salvador, entre otras cosas, por la recolección del líquido, ¿verdad? Pero en la visión del ciclo también está mantener la calidad, que no lo estén contaminando, ¿me entiendes? Que no nos esté llegando agua con venenos. Es la visión del ciclo, ¿verdad? Porque ese ciclo ahí está, ¿verdad? Y tercera cosa, el uso eficiente, ¿verdad? Eso es lo que le llaman la sostenibilidad hídrica en la ley que presentó el Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Todo eso constituye una visión del ciclo, porque es lo que nosotros tenemos. O sea, somos parte de un ciclo que no lo hemos hecho nosotros, que la naturaleza lo ha puesto, gracias a Dios, ¿verdad? Y de eso vivimos. Entonces hay que garantizar que ese ciclo funcione, ¿verdad? En todos sus aspectos. Uno, pero también ese ciclo puede ir solo para uno, sino para otro. Es el aspecto de justicia, ¿verdad? Todos necesitamos agua para beber, ¿verdad? Ahí estaba yo viendo en la prensa hoy, cuando hablan del proyecto del LEMPA, que está archivado. Ahí dice el diputado Rodolfo Parker del PDC, dice, vamos a apoyar 100% la ley del agua. Mire, él se opuso a que se hiciera la reforma constitucional, con el voto de él se perdió. Fíjate, estaba parejo el voto, no sé si usted se recuerda de esa votación. Hace mucho tiempo el debate en el que entró se quedó por el estancado. voto de él se perdió. Si él hubiera votado a favor de la reforma constitucional, ahora el agua sería reconocida como derecho humano, al igual que los alimentos. Él es el culpable. Lo mejor que podría hacer él para proteger el agua es renunciar de la Asamblea Legislativa. Este proyecto de ley, ¿cuál es en sí y por qué razón estaba en su momento, así brevemente, por qué estaba archivado? El proyecto de ley para el rescate del río Lempa. ¿Y por qué hablar del río Lempa? Mire, porque el río Lempa es como, en términos hídricos, la columna vertebral. A eso quería que me lo dijera usted, porque si lo decía yo a lo mejor no tenía mucha credibilidad, pero es porque la columna vertebral por la cual el país se abastece. ¿Y por qué lo habían archivado? Porque a los diputados el agua, lo que es el beneficio de todo, les importa un pepino. Así somos los salvadoreños. Y ahí voy a entrar todo. Danilo, a ver, así a manera de introducción, en esta conversación de la cual ustedes son los actores principales de este debate técnico en el que queremos conocer precisamente cuáles deben de ser los elementos sustentables en un proyecto de agua, más allá del debate que ya lo hemos abordado en la Asamblea Legislativa y ya lo vamos a ligeramente abordar, y otros aspectos que están ahí merodeando el tema. Cuéntame. Bueno, dentro de lo sustentable a mí me parece fundamental todo el tema, en primer lugar, el enfoque de derecho humano al agua. Eso creo que tiene que ser con esa justicia de carácter social, de carácter humano, está reconocido por las Naciones Unidas, pero por el otro lado, a mí me parece clave, me parece estratégico incluir la participación ciudadana en ese proceso de ley. ¿Por qué? Porque al final es la gente, son las comunidades, es la población la que está haciendo uso de ese recurso hídrico. Hay otros subsectores que hacen uso del agua, el sector empresarial, el sector acuícola, el industrial, el turismo, pero también el agua para derecho humano. Recordemos y tengamos presente que en el país la mayor demanda que existe en el ámbito nacional es en la parte agrícola. Es ahí, pero después de la parte agrícola, la otra gran demanda es para consumo humano. Entonces, en el enfoque de derechos humanos, si queremos hablar de una sustentabilidad adecuada, sin duda alguna que necesitamos la participación de la ciudadanía, la participación de la población. Y ahí quiero decir y quiero plantear de que en ese debate por la Ley General de Agua, pues hay sectores que se han estado oponiendo rotundamente, contundentemente, a ver a esos actores a los que les debería y les debe llegar el agua,
dejarlos de una manera aislada. Y yo creo que ahí hay una incongruencia que no da esa sustentabilidad, porque ahí están los organismos zonales de Cuenca, que no solo es para consultarle en un proyecto de ley, es para ver de qué manera estos actores participan precisamente en el beneficio de esa construcción de la ley y en la implementación de la misma ley, porque lo importante acá, desde ese enfoque de sostenibilidad, de sustentabilidad, es que la población, la ciudadanía se involucre, y sobre todo me estoy refiriendo a los organismos zonales de Cuenca. A ver, McKinley, ¿qué piensas? Bueno, estoy muy de acuerdo con este enfoque. De hecho, esperamos en algún momento del programa poder analizar un poco la propuesta concreta que ha lanzado la UCA junto con la Iglesia para la Ley General de Agua, que contempla estos 4 pilares que hemos mencionado, ¿verdad? Primero, el agua como enfoque de derecho. Eso significa que el agua es un bien común, es un bien público, es un derecho humano, y tomando en cuenta estos elementos es lógico y obvio que tiene que manejarse por el Estado. Y cuando hablamos del Estado, estamos hablando del gobierno central. A ver, aunque el gobierno central no es solo el Estado somos todos. Exactamente. Y hay una disyuntiva, quizás nos está llevando a tocar el proyecto sí, pero quiero aclarar es importante, sí, que nos aclaremos, porque Estado somos todos. Dentro de la estructura propuesta están 2 representantes del sector privado, 2 representantes de territorios, es decir, de gobiernos locales, ¿verdad? Y tenemos un representante de gobierno. Esa es la estructura que se ha manejado. Pero es una jugada de palabras. Por eso nosotros ya vamos precisando más de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque cada vez que lanzamos una propuesta, la derecha y el sector privado, la gran empresa privada, trata de agarrar nuestro idioma y darle vuelta usando otro concepto. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando de las estructuras de poder del Estado establecido para garantizar los derechos humanos y lo público. Lo que es público, como el agua, debe estar en lo público, que es el gobierno. Estamos hablando de las estructuras de poder del Estado. Fíjese usted que en lo que ellos han propuesto, están diciendo no queremos privatizar. O sea, no están vendiendo el río Lempa ni el lago de Ilopango, pero están haciendo la autoridad hídrica en el artículo 10 y 11 y le están dando plenos poderes para hacer lo que quieran hacer con el agua. O sea, no están privatizando el recurso, pero están privatizando lo que la autoridad es lo que quien tendría en su momento el aval de decir esto sí, esto no, ¿verdad? Exactamente. Y eso se lo están dando a ANEP, ¿verdad? Eso le llamamos privatización. ¿Por qué ANEP si ahí están otros 2 sectores? Ahí es donde yo voy a subir un poco el papel del ausente. Ahí hay 2 actores más. Correcto. Está 2 de Comures. 2 de Comures. ¿Y de Comures quién cree que va a ser? Uno va a ser arenero, ¿o no? Bueno, sí. Pero si esa es parte de la representatividad. No, pues sí, pero así va a ser. 3 van a estar. Y ahí dice que va a ser por mayoría simple. Entonces, mire, ¿qué creemos nosotros que debería ser? Mira, esto debe estar quiero hacer una aclaración. Hemos girado también la invitación a estos actores, sectores privados, sectores también políticos, que ya los tuvimos la semana pasada, para conocer sus puntos de vista con relación a ese tema. Pero pónganos a debatir con ellos, Neto. Sería bueno. Ya te doy la palabra. Vamos a ver, doctor. Pero es que mire, nosotros sostenemos que esto debe ser manejado por una instancia pública, el gobierno central. Por eso creemos que la medida más efectiva es un viceministerio del agua, ¿verdad? Porque fíjese, al hacer una autónoma, ¿verdad? No es que las autónomas sean malas, pero la autónoma, así como están las fuerzas en la Asamblea Legislativa, a lo más que se puede aspirar es a poner 2 del gobierno, 2 de la empresa privada, y de pronto el del gobierno, usted sabe qué va a pasar como con el salario mínimo, que había un representante de los trabajadores que terminó votando del lado de los empresarios. O sea, siempre hay posibilidad de corrupción. Entonces, por eso sostengo yo que a lo mejor es un viceministerio. Ahora, del agua, adscrito al Ministerio del Ambiente. Ahora bien, se debe poner, creo yo, un organismo contralor.
donde estén las universidades, las iglesias, los ambientalistas, los señores empresarios, todo el mundo. Que no está esa figura en la ley. No está. el ente contra. Usted Bueno, nosotros propone- propusimos eso. Bueno, y como hay varios, hay claro. 11 o 14 proyectos. A lo mejor hay más, pero bueno. Eran como 11 los que yo recuerdo que estudié en su momento. A ver, regresemos, porque ya tocaron ese tema y yo quería irme un poco a la parte técnica, es decir, a la parte más real de lo que significa, porque hay que sostener lo siguiente. El agua, fíjense lo que voy a decir, el agua es de todos Claro. y para todos, pero lamentablemente no hay para todos. Pues sí, hay para todos. ¿Hay para todos? Claro que hay agua para Bueno, todos. hay una tesis que hay alguien me decía que no hay para todos. Claro, lo decía, bueno, estamos condenando a la muerte a algunos. ¿Ah? Estamos condenando a la muerte. Vamos a ver. ver, yo quiero- la tertulia. A ver, tienen la Miren, palabra yo los quiero, tres y sí, vamos cómo en no, esta miren, dinámica de a ver, conversación. ¿por qué nosotros estamos hablando de que este proyecto de ley integral de agua que presentó el grupo de la derecha, Arena, PCN, PDC, Gana, y ahí está en relación la NEP, ¿por qué decimos nosotros que es privatizador? Ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que habla y señala de que el agua en sí misma no puede ser privatizada. ¿A dónde está el problema? El problema está en la administración de cómo se está manejando precisamente el recurso. En esa configuración que se está armando de dos de la ANEP, del sector empresarial, más dos de Comures, hay que recordar que Comures es una entidad privada, no es pública. Entonces, al ser una entidad de carácter privada, nosotros estamos diciendo y estamos señalando que, por tanto, esa estructura que se ha conformado es una estructura de carácter privado. Y por eso es que nosotros hemos insistido y hemos señalado que tiene que ser de carácter público. Yo quiero que la cámara, si me puede enfocar, este es el agua. Este es el agua nacional, para que la gente nos entienda de qué estamos hablando con la privatización o darnos a entender nosotros de qué hablamos con la privatización. Este es el agua y aquí está el agua para uso agrícola e industrial, el doméstico, el turístico y el de la energía. ¿Qué pasa? Con una estructura como está actualmente, el gran problema que tenemos es que con una escasez de agua como la que vivimos en el país, con estrés hídrico, la junta directiva decida dar más recurso acuífero al sector industrial y por tanto dejar en desventaja al sector que es más para uso doméstico, es decir, para la población y la ciudadanía. Y experiencia de esto, Ernesto, hemos tenido. Pasó en el caso de Nejapa con la empresa que estaba explotando el manto acuífero en esa zona, y se afectaron precisamente las comunidades. Todas y todos tenemos ejemplos en este país de que aquí hay conflictos con el tema del agua. Todos tenemos derecho al agua. Por supuesto que todos y todas tenemos derecho al agua. Yo creo que aquí hay que aclarar, al menos nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor no estamos con una posición antiempresarial ni antiindustrial, pero sin duda alguna lo que debe de primar, sobre todo en el enfoque del derecho humano al agua, es que esa agua tiene que estar enfocada en beneficio de la ciudadanía. Tiene que haber un balance. población. Yo diría que es un balance Ese es en el esto, ¿no? punto. Sí, Es que hay agua para todos, hay agua para todos, perdón. Hay agua para todos. Mire, Sigue insistiendo. cada año llueve en este país 1.8 metros. Si el país fuera plano A ver, y pusiéramos... pero no captamos esa No, agua. por eso pues, pero si nosotros ponemos una ¿cómo se llama? Una pared alrededor, Sí, sí. nos ahogamos. Siempre, Quizás su tesis solo me ha Andrés, gustado, el me ha único que gustado. no se De hacer ahogara. un muro y Pero decir que sí. que yo nos bien. ahogáramos. ¿Qué Sí. pasa? No hay facilidad de recolección eficiente. Sí. Por toda la deforestación, ¿qué debería estar haciendo la ley? Detener eso. Dos, el uso eficiente del agua. Mire, en la agricultura, el 70% se va para ahí. ¿Qué tal si ponemos riego por goteo en vez de esos aspersores? ¿Verdad? Y así le puedo citar muchos ejemplos. A ver, Kenny, igual, quiero pues. corregir algo. No es tan cierto, Ernesto, que hay 11 proyectos distintos en debate en la Asamblea. Lo que está en debate en la Asamblea son 2
enfoques diferentes, Por supuesto. ya que se están Sí, reflejándose en una variedad de propuestas concretas sobre el agua. Como empecé diciendo hace poquito, hay un enfoque, por ejemplo, que encontramos en la propuesta del Foro de Agua desde 2006, que fue incorporado en la propuesta de Marne en 2012 y está en la propuesta de la UCA presentado en 2017, que es estos 4 elementos que tenemos que tener claro. Un enfoque de derecho, que significa agua como ente público que tiene que ser manejado por lo público, estatal, gubernamental. Eso quiere decir un Estado, un ente regulador del Estado. Tercero, la participación ciudadana. La problemática del agua en El Salvador es tan enorme y tan urgente, tan grave para el futuro, para la viabilidad de este país. No puede tampoco dejar toda la toma de decisiones solo en manos de un ente rector del Estado. Tiene que ver un espacio importante, grande, dinámico y permanente de la sociedad civil trabajando a la par del Estado. Y tercero, lo que siempre decimos y donde hay más concertación es en el enfoque de Cuenca. Esos son los 4 elementos. Al lado de la empresa privada, la propuesta de Arena ANEP no es un enfoque de derecho, es un enfoque de intereses particulares. La empresa privada quiere garantizar que sea la empresa privada que maneja el agua porque quiere garantizar sus intereses en el manejo del agua. Ok, vamos a ver. Según esta estructura de autoridad que se está planteando en el artículo 10, 10-11. 10 y 11, sí. 10 y 11, por ahí está. Establece dos figuras, ¿verdad? Comunes, 2 representantes de gobiernos locales, de ANEP, y uno del presidencia. ¿Cuál es la diferencia cuando usted dice, o cuando se maneja la tesis de sectores como ustedes, que en algún momento lo que se está buscando es entregar el dominio a cierto sector de gobierno, representado por la derecha, el sector privado, dicen? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando el gobierno que no sea de corte izquierdista sea un gobierno de derecha el que lo tengamos? No importa. No importa. No. Pero porque entonces siempre va a tener el control el gobierno. Pero nosotros elegimos al gobierno. No claro será- que el gobierno puede ser malo. Puede ser malo, eso Nosotros puede elegimos pasar. al gobierno. ¿Por qué no mejor crear en una figura de mucho más participación, por ejemplo, donde los ciudadanos nos sintamos representados? Por ejemplo, el CDC, o sea, o una instancia de... Es que el tema, a ver, Ernesto, es que el tema es este. Nosotros estamos, en la propuesta que nosotros estamos moviendo, y llevamos años de estarla moviendo, nosotros queremos que la ley tenga, sin duda alguna, el enfoque de Estado. ¿Qué significa el enfoque de Estado? Que alguien tiene que garantizar precisamente ese enfoque. ¿Y quién lo tiene que garantizar? El gobierno. El gobierno. ¿A quién va a acudir la población? ¿A quién va a acudir los demás subsectores en caso que necesite agua, en caso que se esté violentando sus derechos? Al gobierno, a la estructura que tiene que conducir precisamente esto, independientemente del partido político que esté. Si nosotros no es, y qué bueno que has hecho esa pregunta, porque nosotros no es que estemos diciendo, es que vemos si llega a la izquierda o llega a la derecha a un gobierno. No, ese no es el problema. El punto es precisamente cómo fortalecemos la institucionalidad democrática de este país. Y eso pasa por este tipo de decisiones. Y este no es cualquier tema, este es un tema de carácter estratégico, de carácter fundamental. A mí me preocupa muchísimo que, por ejemplo, he estado viendo en las redes sociales cómo la ANEP en este momento está sacando algunos videitos, etcétera, y está con una perspectiva de mentir.
o de confundir a la gente. Por un Mira, lado, lo que pasa es que hay una tesis en la que se plantea el tema y es la desviación de acontecimientos fuertes que tienen que ver con el combate a la corrupción. Claro, claro. Y este momento de investigación que tiene ya de judicialización, que ya lo judicializó la Fiscalía de Saqueo Público, que le ha denominado así. Y, por supuesto, creen que esta es una cortina de humo para poder desviar esto. yo Sí, solo- pero mire, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Mire, A ver, me lo dicen sí. cuando regresemos. Sí. Voy a hacer una Ok, pausa ok, para que ampliemos. Tenemos tiempo todavía para poder ahondar en ello. Yo quisiera también un poco conocer de ustedes, que son hombres de experiencia bajo ese ángulo del tema, sobre esta extracción y esta venta sin control que tiene del agua en el lago de Coatepeque. Este día, por cierto, el periódico La Prensa Gráfica destaca un amplio reportaje sobre el tema del lago de Coatepeque y los negocios que en algún momento se están llevando a cabo alrededor del tema del agua. Así es que vamos a hablar de eso y, por supuesto, también quiero que hablemos cómo de alguna manera el problema del cambio climático nos afecta en esta materia y cómo el estado de los recursos naturales en el país se encuentran en términos de decir, bueno, nunca hemos tenido a bien capitalizar esa situación copiosa que hemos tenido, ¿cierto, doctor? Sí. Usted, yo recuerdo desde hace muchos años que tenemos de estar en el abordaje de estos temas, siempre ha puesto el símil de que somos un país que si lo levantamos un muro alrededor de ello, nosotros estaríamos capitalizando una gran cantidad de agua. El problema es que cae agua y no la aprovechamos. Toda la deforestación. Pareciera que fuera algo ilusorio pensarlo, pero creo que es importante también, ahora más que nunca, pensar en cómo se puede ir mejorando estos métodos. Voy a hacer una pausa para que entremos de lleno en esto. Gracias a usted por estar participando. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted nos acompañe con sus comentarios. Haga buen uso de las redes sociales, no se preste al juego de chismes mediáticos, etcétera, etcétera. Participe, por favor. Haga buen uso de las redes sociales. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa que hemos colocado desde luego a conocedores en el tema del agua. Está con nosotros Andrés McKinley, él es especialista, él es catedrático, también un conocedor en el tema de la minería de la UCA. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ricardo Navarro también, ya conocido por todos ustedes, un incansable luchador en el tema de medio ambiente. Danilo Pérez también, que representa a la Defensoría del Consumidor, Centro para la Defensoría del Consumidor. A ver, me había quedado concederle la palabra. A ver. Mire, la política de salud, ¿dónde está la responsabilidad? En el Ejecutivo, la política del Ejército, seguridad, esas cosas. El Ejecutivo, ¿quién decide cómo hacer las calles en el país? El Ejecutivo, claro. Hay ONGs del sector salud, ¿verdad? Sindicatos que están protestando cuando no les gusta algo. Eso está muy bien. ¿En manos de quién debe estar toda la gestión de recursos hídricos? En manos del gobierno central, ¿verdad? A mí me preocupa, como le decía, hacer una autónoma, porque se nos va a meter ahí chinchi y telepate. Ese es el único problema. No es que las autónomas sean malas, podría ser una autónoma buena, pero ese es el problema. Ahora, mire, lo que debemos dejar claro es el enfoque privatizador de los diputados de derecha. Al poner una autoridad hídrica, donde va a haber 2 de ANEP y un arenero, ¿verdad? De los 2 de Comure, va a ser uno de ellos, por lo menos 3 va a ser de derecha. ¿Qué significa? Pero esa representatividad de la que usted estaba hablando, Sí, pero pues al ¿qué final los gobiernos locales eligen. Pero nosotros hemos electo un gobierno central para que decida. Ahora, pero es que mire, a la hora de tomar una decisión, imagínense, ¿llevamos el agua para aquella comunidad por allá o la llevamos para una plantación de caña, para que hagan etanol, para que exporten? Estando esos 3 señores ahí que van a decidir, favorecer a la empresa privada. Eso es lo que nosotros estamos sosteniendo, de haber justicia, ¿verdad? Entonces debe estar en manos del Estado,
en particular del Ejecutivo, pensamos nosotros. Podemos hablar de otra forma, ¿verdad? Yo sé que otras formas pueden funcionar también, pero creemos nosotros que lo más correcto sería así como hay un viceministerio de vivienda, un viceministerio del agua, ¿verdad? Y ahí podemos estar todos, qué sé yo, protestando y un ente contralor y toda la cosa, pero eso es fundamental. Ahora, mire, con respecto a eso de que si tenemos o no suficiente agua, decíamos, cae 1.8 metros cada año. No solo el aspecto de recolección, el aspecto de uso. Mire, ¿sabe lo que hacen en otros países? Agarran, por ejemplo, todas las lavadoras, ¿verdad? Y ven cuál es la más eficiente y ponen una ley. En 2 años, ninguna lavadora puede consumir más agua que esa. Que pasen 2 años. Entonces ponen las pilas y mejoran su eficiencia y a la vuelta de 2 años, otra vez la revisión. Ha salido otra lavadora mucho más eficiente y así van mejorando todo lo que es el consumo de agua de la industria. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos ponemos las pilas en la recolección, o sea, la no deforestación, en el uso eficiente del agua, en que no se esté contaminando, vamos a tener agua para todos, ¿verdad? Por lo menos ahora, ya con el cambio climático, bueno, a ver cómo nos va a ir la cosa, ¿verdad? Pero por lo menos ahora tenemos suficiente recurso hídrico para toda la población salvadoreña. ¿Qué es lo que pasa? Se desperdicia mucho, ¿verdad? Usted mira todas esas aspersores ahí, mira las grandes ineficiencias en el uso del agua, ¿verdad? La industria no le importa el agua. Mira los grandes niveles de contaminación. Bueno, lo que usted señalaba con lo que ha aparecido en la prensa. En la prensa, un amplio reportaje sobre todas el tema estas de cosas es las que deberían de prohibirse, Ernesto. Ok, vamos a ver. Bueno, tenemos entre nosotros y nosotras que creemos en ese enfoque de derecho, cuando llegamos a lo concreto de nuestras propuestas, hay algunas diferencias entre nosotros. De enfoque. Algunos plantean un viceministerio de medio ambiente, otros planteamos que en el ente rector debe haber más representación del Estado. ¿Y qué papel juega ANDA en esa visión que tú estás planteando de un ente como lo tenemos hoy en día? ¿Qué papel juega ANDA? ANDA para nosotros es un proveedor de agua. Él es un administrador, estamos claros que él es un administrador. ANDA no debe ser parte del ente rector. ANDA tiene que ser regulado. Claro. ¿Ya? Entonces, no incluimos a ANDA. Para terminar esta idea, nosotros planteamos de parte de la UCA y la Iglesia, ¿verdad?, que debe haber más presencia del Estado para la variedad de usos que hay del agua. Para la agricultura, por ejemplo, debe estar MAG. Para garantizar la calidad del agua debe estar MinSal. Para garantizar otros aspectos del agua, MARN, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos de acuerdo siempre, en todo momento, es que no puede ser un ente privado. Retomando este problema que salió ente privado. YANEP, sobre todo. Ajá, cabal. Retomando las noticias de hoy, ¿verdad? Negocios en el lago de Coatepeque no tienen permisos. ¿Ya? Esa es la empresa privada. Recordemos el caso de los acuíferos más estratégicos en El Salvador, en Nejapa, que mencionó Danilo, ¿verdad? Que está siendo vaciado por la empresa privada para generar Coca-Cola y cerveza. Recordemos Batería Record en Sitio del Niño. Recordemos la tragedia de Las Colinas en 2001, donde se murieron 600 personas por errores de la empresa privada. ¿Ya? Recordemos los campos de golf en Zaragoza. Recordemos tantos proyectos de vivienda en zonas no aptas para la vivienda, impulsados por la empresa privada. ¿Cómo vamos a atrever y cómo armonizar todo eso? Porque cerrar todo eso es bien difícil. Regularlo. Regularlo debe de ser, de balancearlo, McKinley, porque no puedes cerrarte al desarrollo, ¿no? El punto es, no vamos a poner la empresa privada que ha sido parte. Tiene que haber un balance, como decía el doctor, en ese sentido. Un último dato, 90% de las aguas contaminadas con desechos tóxicos por la gran industria de este país están botados en los ríos sin ningún tratamiento. Eso es por la empresa privada. ¿Cómo nos va a ocurrir poner la empresa privada encargado de la regulación del agua? Tiene que haber un balance en esto. Vamos a ver. Mira, yo
creo que es importante abordar, y me quedaba en parte con la idea de que en esto de las redes sociales se están moviendo mentiras sobre el tema de la ley Eso general. no es extraño. Pero Eso no es extraño. son los planteamientos que hay en Estado. Roban, dicen por ahí. Dice que la ley que ha sido, la que están actualmente discutiendo, ha sido acordada y discutida con el Ministerio de Medio Ambiente. Ya la ministra, Sí, lo de aclaró aquí, manera en este pública, es correcto, ya lo aclaró y se distanció de la ley. Y eso es importante que la población lo sepa. Segundo aspecto que señalan, que están defendiendo el derecho humano al agua. Pero uno se pregunta, ¿cómo van a estar defendiendo el derecho humano al agua si nunca, a través de los partidos políticos, nunca se ratificó la reforma constitucional que reconociera el derecho humano al agua de la que en hablábamos en la anteriormente. Constitución de la República? ¿Esto fue Yo cuándo? creo ¿Cuándo que fue? si ellos dicen que van a promover ese reconocimiento del derecho humano al agua, ya deberían de estar en la Asamblea Legislativa haciendo la propuesta de reforma. Claro. Que adelanto que dentro de poco la vamos a presentar conjuntamente con el colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos. Señalan que no quieren privatizar, pero quieren controlar la administración. Y por último, están señalando, y esa pregunta la hiciste, Ernesto, están señalando que ANDA es ineficiente. Yo creo que en esta ley, y aquí hay que tener mucho cuidado, hay un enfoque en esa ley integral del agua de irse por el tema del subsector de agua potable y saneamiento, que es para consumo humano y es donde ANDA es un prestador para ver cómo lo regula. No hay que perder de vista que desde el año de 1995 se impulsó la modernización del Estado salvadoreño. Y en el año 98, dentro de ese marco de modernización, se aprobó un préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue por $60 millones, de los cuales 47 millones de dólares iban destinados para la prestación del servicio a la población, a la ciudadanía. Y hablaban ellos en aquel momento que ese préstamo iba a servir para que, por un lado, las comunidades, los municipios pudieran abastecer de agua a la población, pero el interés fundamental que estaba en ese momento era hacer negocio. Y aquí hay un documento, y solo medio lo cito. Ellos estaban tratando, era el programa marco regulatorio y reforma empresarial en el subsector de agua potable y saneamiento. Y ahí en ese documento se reconocía allanar el camino para la descentralización y participación ordenada del sector privado y definir un régimen tarifario con principios de eficiencia económica y financiera. A la población, a la ciudadanía que dice, mire, que participen los privados para ver que esto sea más eficiente con ANDA, ahí hay que tener mucho cuidado. Si no, veamos el caso de Europa, veamos el caso de los países de Sudamérica, lo que ha pasado con el tema tarifario. Bueno, este tema México lo tiene ahorita también en discusión, ¿no? Claro. ¿Qué estará pasando? ¿Hay una agenda en lo particular para presionar sobre el tema Bueno, del agua? nosotros ¿Tú crees? conocemos a los movimientos sociales de México, De Latinoamérica y México, de ¿sí? la red interamericana por el derecho humano al agua, con los cuales nos hemos coordinado en años anteriores, y hay toda una estructura de privatización del servicio de agua allá en México. Y sin duda alguna, ahí está todo el tema de la confrontación de las empresas que existen con la venta de jugos, etcétera, pero también con todas las hidroeléctricas, con todas las grandes construcciones que se están realizando en México. Entonces, igual allá hay interés. Es que el agua es un interés económico, eso no hay que negarlo. Entonces, muchos sectores empresariales México, tienen interés. doctor, México tiene una ley general de agua Sí. y está en manos del Estado. En un estudio que hicimos hace un poco de parte del UCA con el afán de ser más académico, más objetivo, más científico en este debate, ¿verdad? Estudiamos una
cantidad de países en América Latina para analizar su arquitectura institucional para el agua. Y encontramos que todos tienen entes del Estado para regular el agua. De hecho, no hay ningún país en el mundo que tiene el agua en manos privados. Y es triste pensar que si Arena y los partidos de oposición logran su objetivo, El Salvador se convertiría en el primer y único país en el mundo de tener el agua en manos. Doctor. Sí, pero es que mire, para entender esto hay que ver que en las esquinas, cuando está el semáforo, le venden a 50 centavos la botellita de agua. ¿Ha visto usted, no? ¿Cuánto dinero cree que están sacando? Ese es el punto. O sea, hay un gran interés económico de las empresas particulares, que son los que mandan, porque Arena no es más que el sirviente de las empresas particulares. Pero además de eso, la caña de azúcar es otra cosa también. Y mire, esto trae un aspecto positivo. Y yo he visto que toda la sociedad salvadoreña, bueno, casi toda, ha protestado. Esto es una gran cosa, ¿verdad? Lo que decía Omar, es una gran cosa. Yo quiero felicitar a todas las organizaciones que están poniendo el agua como una cosa prioritaria. Y en particular quiero felicitar a los estudiantes de la Universidad de El Salvador, a su señor rector que iba al frente de ellos, ¿verdad? Mire, a mí me parece totalmente vulgar que se les haya llamado terroristas, que es lo que hizo Norman Quijano. Es una sinvergüenzada, ¿verdad? Bueno, entiendo que no fue el doctor, fue el jefe de... Bueno, los areneros, bueno, es la chusma de derecha en este país, ¿verdad? A ver, pero mire, con un poquito más de tranquilidad. No, pero es la verdad, mijo. Entiendo, sí, por supuesto, ahí hubo un calificativo que le hicieron a los estudiantes, que me parece que lo importante es contemplar muy bien que no se salga de fuera de control situaciones como esa, ahí mucho menos del protocolo. Pero mire, protocolo. llamar a la fiscalía para que vaya a perseguir al señor rector y vicerrector, esa es una tontería. Neto, eso no se puede hacer. Mire, y hay otra cosa. ¿Quién provocó esos problemas? La decisión de los diputados de derecha de apoyar, de aprobar esos artículos en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Eso lo provocó. A ver. Eso es lo primero. Le y sigo lo segundo, cediendo la palabra. Ok. ¿Cómo debería de ser entonces ese ente regulador? ¿Cómo debería de estar estructurado? ¿Debería de ampliarse? ¿Debería de crearse un ente regulador? ¿Cómo fue que le dijo? Viceministerio. Sí, no, pero es que el problema es quién es el que va a regular. No, por eso. Mire, ¿cómo debería estar? Solo son 5. Sí, es que hay diferentes formas, ¿verdad? Yo puedo entender la idea de meter más más agentes. Visión social. Por ejemplo, la ciudadanía debería de estar ahí, ya sea por la Defensoría del Consumidor. El que a mí me da es que se va a meter chinchi telepate. Yo prefiero dejar eso en manos del Estado. ¿A qué se refiere con chinchi telepate? ¿Se acuerda usted lo que pasó con el salario mínimo? Que los que eran representantes de los trabajadores terminaron votando en favor de lo que Pero era. yo no sé si en este caso, por ejemplo, No, voy a ponerme eso así, creo yo que que Danilo debiese no el representara. No, yo estoy contento con él, ¿verdad? Eso Sí. no hay ningún problema. Pero el asunto es que se las van a ingeniar. Por eso creo yo que mejor debería ser como el Viceministerio de Vivienda. A ver, porque pongámonos un poquito, cerrémosle un poquito la brecha a esa duda. Es decir, aquí el problema es que el ente regulador, compuesto por 5 actores, 2 del sector privado, 2 de Comures y uno de gobierno, ¿basta eso o hay que ampliarlo o hay que agregarle otro elemento? Yo lo cambiaría, Pero recuerde... Usted lo cambiaría, me va a decir por qué. Sí, a ver, Maquia. No, esa estructura planteada por la derecha no funciona. ¿Debería de ampliarse, Maquia? Acuérdese que Comures es un ente privado, es una corporación privada. ANEP, por supuesto, es privado. Ahí van 4 miembros de 5 privados. Y una persona nombrada por el presidente que bien no sabemos si sería privado también, ahí tenemos el agua en mano privada. Pero yo quería hacer otro punto retomando lo que estaban hablando con el doctor, ¿verdad? Y es importante recordar que el agua es un tema conflictivo, es un tema capaz de generar enorme conflicto en el mundo. Y plantean ese riesgo de guerra por el agua. Las Naciones Unidas plantea que en unos 7 años, más o menos,
2/3 partes de la población de nuestro planeta van a estar viviendo en zonas donde hay crisis dramático del agua. Entonces, y la agencia, el Departamento de Estado de Estados Unidos plantea agua como un tema de seguridad nacional. Sí. Entonces, aquí quiero plantear que corremos el riesgo, si Arenas sigue empecinado en aprobar la ley que han planteado a la Asamblea, ya viendo los eventos, las cosas que han ocurrido solo en estos días, vamos a tener una ley general de agua que no resuelve el problema de agua en El Salvador, sino más bien genera conflicto. Ok, voy a hacer una pausa, les doy la palabra para que ampliemos cuando regresemos. Gracias a usted por estar participando. Es interesante conocer, ya les vamos a dar lectura a todos los buenos comentarios que están haciendo. Escríbanos, comente sobre los temas, aprovechen al máximo esa interacción que queremos tener con ustedes. Haga buen uso de las redes sociales. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar participando. Había quedado de darle la palabra, pero también voy a ir sumando comentarios importantes que nos hacen nuestros televidentes. Dice, Carlos Pastrana, por ejemplo, nos escribe, dice, Ernesto, hay una gran fuga de agua que ha sido denunciado en múltiples ocasiones en el cruce de la calle entre la Circunvalación y la entrada de Reparto Valle Nuevo, en la colonia de Santa Lucía. Ahí se está desperdiciando agua por año. Claro. Y esto es un problema de lo que estamos hablando. Es decir, hay fugas que ahí están. Ciertamente. Yo conozco varias también. Sí, yo también. Las he denunciado y al final termina uno pues rindiéndose a que no se hace. Y eso debería de ser punto de honor. Bueno, a ver, Daniel. Yo quiero insistir en el tema de la institucionalidad, que la propuesta que nosotras y nosotros estamos moviendo es darle fuerza a la instancia pública del Estado. Y en esa instancia pública del Estado están todos los demás subsectores con sus intereses, con sus necesidades, pero es el Estado el que regula y el que controla. Y yo creo que es importante, Ernesto, en esta discusión, porque a mí me parece que es una lástima que se quiere estar partidarizando en términos políticos partidarios esta discusión. Creo que esta no es una discusión en términos políticos partidarios, creo que esta es una discusión de necesidades, de necesidad del agua, de necesidad que tiene la gente, la población. Y en ese marco, la marcha que se realizó el día sábado no llevaba ningún tinte político partidario, fue una marcha totalmente donde se involucró la población, donde se involucró la ciudadanía, y ahí también me sumo yo a felicitar a la población que está protestando, que está diciendo no queremos una ley de carácter privatizador. Si esta dinámica continúa en la Asamblea Legislativa, donde no han querido ceder, imagínese usted escuchar opiniones de políticos en este país criticando a la Iglesia Católica, al cardenal, a Monseñor. Por la postura, creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado. Creo que hay que hacer un llamado a la cordura y hay que ver, como digo, este tema desde el enfoque del derecho humano al agua. Por último, quiero finalizar y quiero decir de que en efecto hay problemas con el tema del agua, con las fugas que se están presentando con respecto a la administración que tiene ANDA. ANDA tiene que ser más eficiente, sin duda alguna tiene que ser eficiente en esa dirección, en esa necesidad. El CDC ha señalado las ineficiencias que ha tenido en años anteriores. En algún momento lo he dicho yo públicamente, qué bueno que cambiaron al presidente anterior de la Autónoma. Creo que no estaba contribuyendo al proceso de las necesidades de la gente.
y hay que hacer los cambios que se necesitan hacer y hay que profundizarlos, porque ahí está la necesidad de la población y el gobierno debe de avanzar en esa dirección para poder satisfacer necesidades, ya sea por cobros ilegales, por el tema de las fugas, etcétera. Pero no hay que olvidar en medio de todo esto lo que pasó en años anteriores con ANDA, porque ANDA, desde que estuvieron los gobiernos anteriores, también lo vieron con un sentido de ver cómo lo iban minimizando, cómo lo iban desarticulando. ¿Por qué? Porque estaba el enfoque de carácter privatizador. Claro. Mire, hay otra cosa que es importante mencionar, y es que yo creo que es de muy mal gusto que salga NEP, ¿verdad?, diciendo que es una cortina de humo, lo que usted estaba mencionando, ¿verdad?, con este problema de lo que ellos han dado en llamar saqueo público. Mire, la Fiscalía no necesita cortinas de humo para operar, ¿verdad? Si ellos tienen el poder, con o sin cortinas, ellos pueden seguir su proceso, punto, no hay necesidad, es una tontería lo que está diciendo NEP. Los que necesitamos que no hayan cortinas de humo somos nosotros, porque una cortina de humo pues es los partidos de fútbol de ahora, ¿verdad?, que no es, digamos, intencional, pero digo, eso atrae la atención. Nosotros queremos atraer la atención a que el proceso que lleva, ¿cómo se llama?, Arena, es privatizador. Eso queremos. Y insistir en la necesidad de que debe ser el Estado en que gestiona esto. Ahora, otra cosa, mire, el problema en el planeta es que hemos utilizado el agua muy mal, ¿verdad? Siempre con enfoque privatizador. ¿Qué pasa? Hay problemas en todo el mundo. ¿Usted por qué cree que Israel no deja la franja de Gaza allá en el Medio Oriente? Es por el agua. Ahí están los recursos hídricos. Sabe Israel que necesita agua y lo utiliza para sus acciones, ¿verdad? Entonces consideramos nosotros que para evitar que esto se vaya volviendo más conflictivo, tenemos que tener el enfoque de ¿Será justicia. una buena idea que las comunidades también tengan, aquí la pregunta dice don Alfredo Reina, ¿por qué nadie propone, Ernesto, que sean las comunidades quien manejen sus aguas y que haya un ente que las audite para que los directivos no abusen, en este caso, de sus comunidades? En los comités zonales tienen que estar. Yo creo que claro. Entiendo que ya hubo ciertos, Sí. cuando se hablaba de la famosa descentralización Sí, claro. del tema del agua, se incluyeron varios proyectos Las administradoras de agua. de agua, por ejemplo, las en el juntas de agua. sector de Ellos- Santiago de María, Berlín, creo que Mire, se dio... esa junta de agua unas- suministran más agua que ANDA en total. Todas las administradoras de agua del país. O sea, eso tiene que regularse, tiene que apoyarse. Pero concretamente, por ejemplo, y no es para promover la propuesta del UCA, porque nosotros no argumentamos que tenemos la mejor propuesta. sea, tenemos una propuesta que debe ¿Y quién servir debería de ser para- a tu juicio? A tu juicio debería de ser no sino que debería de haber un ente aparte, un viceministerio, Nosotros un autónomo. No, sí, planteamos Ella una tiene esa autónoma ANDA como distribuidor, pero... Planteamos una autónoma con las instituciones del Estado, del gobierno central, que más tienen que ver con el agua. Pero lo que quería enfatizar es la parte de nuestra propuesta que tiene que ver con la participación ciudadana, que es el punto que estamos hablando ahorita, con la Junta de Agua, con los comités de cuenca, con las organizaciones ambientalistas, con la empresa privada también, con el sector académico. Necesitamos un espacio dinámico permanente que va a seguir vigilando el trabajo del Estado, haciendo propuestas al Estado con poder de influencia. Entonces, por eso planteamos este enorme espacio a la par del ente rector que llamamos el Consejo Nacional de Agua. Es un concepto un poco similar a CONASAL, ¿verdad? Pero sin la presencia del gobierno. Es un espacio de la sociedad civil y es la única propuesta de ley que contempla eso. Si usted analiza la propuesta de ley de la derecha, plantea un pequeño comité consultor que opina cuando le preguntan sobre su opinión, y si no le preguntan, no tiene ningún poder de influencia. Mire, hay una cosa que poco hemos discutido acá, y es el aspecto de la contaminación, ¿verdad? Es importante también controlar todos los vertidos contaminantes que van a los diferentes cuerpos de agua. Esa es otra cosa fundamental. Es mantener lo que nosotros llamamos la visión del ciclo, ¿verdad? Otra cosa también importante, mire, aquí cuando hay un problema de agua, a veces se critica a ANDA o se va a la asamblea.
¿Y por qué no se va donde los que están destruyendo bosques? Allá en Santo Tomás están destruyendo 80 manzanas de bosque. Allá en Sonsonate, en Tacuzcalco, igual, ¿verdad? Debería irse a las empresas ahí en destructoras. Tacuzcalco no había bosque, ahí habían cañales, ya Bueno, estaba todo. habían hasta vestigios Sí. arqueológicos. Ese es un ¿verdad? tema que también vamos a... Pero mire, tratar en el la- metrocentro, sí. que está por ahí cerquita, ahí sí habían bosques. Habían árboles. Entonces yo creo también meterse a esos temas. La El ley tema de la debe- contaminación. El tema de la contaminación, el tema de la destrucción de bosques, ¿verdad? El tema del uso eficiente del agua. Hay diferentes nombres que se utilizan en la propuesta no que sé tiene por qué se ha puesto el ambiente. tan de moda a nivel en otros aspectos el tema del agua. Porque hace falta. Sí, no, por supuesto. Tenemos pero, sed, por eso. dice la ministra, aquí lo digo en el programa, que estos artículos fueron aprobados demasiado rápido o demasiado apresurada la discusión. ¿Cómo se puede agregar la protección del agua, dice, a la Constitución de la República? Ya hubo un intento, y este es otro elemento también que se lo voy a dejar planteado a ustedes. A ver, ¿cómo se puede estar pensando en privatizar el agua si en la Constitución está de que toda la riqueza del subsuelo pertenece al Estado y el agua viene del Estado? Claro. El punto de discusión aquí es quién va a dar la regularización, la normalización El Estado. del agua. Debe de ser el Estado, El por Estado. supuesto. Bueno, voy a hacer una pausa y regresamos con más. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Este día no se pierda en directo con Ernesto López Radio. Los invito a que me acompañen siempre para hablar temas muy importantes de país. A las 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor, como siempre en 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Ahí estaremos también en el abordaje de temas importantes de país. No se lo pierda, 6 de la tarde. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hay una cantidad bien importante de comentarios. Gracias, definitivamente. Nos interesa interactuar con ustedes. Por esa razón, usted plantee muy bien la pregunta. Alguien dice acá, y ¿cómo estaría de alguna manera administrándose mejor el agua si la experiencia que hemos tenido a partir de una autónoma, aunque sea de distribución, que se refiere a ANDA, no ha logrado llenar la expectativa que queremos? ¿Cuáles deberían de ser los partes medulares para un buen y eficiente servicio? Por ejemplo, que haya sector privado, que sí cuesta, pero que le cobre ahora, porque dice aquí, le cobran a uno más y le dan menos agua. Entonces, ¿de qué sirve? Mire, yo sobre ese tema quiero poner en contexto. A ver, aquí hay 26 cuerpos normativos, más o menos, donde existe la dispersión de carácter jurídica para regular precisamente el agua. ANDA se ha convertido, y esto no hay que negarlo, en juez y parte en la prestación del servicio. A ver, una cosa es la Ley General de Agua y otra cosa fue la que propusimos nosotros conjuntamente, el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, en el año 2007, cuando presentamos la propuesta de ley del subsector de agua potable y saneamiento. ¿Qué estábamos nosotros en ese momento propugnando? Estábamos propugnando que hubiera un ente rector para que se regulara la prestación del agua, porque la queja no solo es con ANDA, la queja es también con los prestadores de los autoabastecidos. ¿Quiénes son los autoabastecidos? Los que prestan el servicio a estas comunidades, a estas residenciales que han estado construyendo. Hay muchísimas quejas, incluyendo las juntas de agua. Entonces, el tema de regular el subsector es importante, es necesario, es fundamental. Ahora bien, a mí me parece que en materia de la regulación para una mejor prestación, de hecho ya hay participando privados. ¿Quiénes están participando privados? Los autoabastecidos. Ahí están varias colonias, hay varias residenciales que están dando el servicio de agua potable. Pero ver, y aquí es donde sí hay que poner mucho cuidado, hacer que ANDA, que es la institucionalidad pública del Estado, participe la administración privada
como eso lo han querido desde años anteriores, yo creo que no. Ese discurso que se ha estado manejando de que ANDA es ineficiente y que por tanto deberían de participar los privados, yo creo que hay gente que se está restregando los deditos y diciendo, cómo no, esto es lo que queremos, pero es ahí donde hay que tener cuidado, porque hoy por hoy las tarifas de agua en el sector residencial son bastante accesibles para la población. Voy a ir cerrando un poco este ciclo porque quiero correcto. tocar el tema del lago de Coatepeque. Sí, una cosita, mire. Lo que debe quedar claro es que las decisiones estratégicas deben estar en manos del Estado. Las decisiones estratégicas. Ahora, eso no quiere decir que a una empresa privada se le dé la tarea de tirar la tubería, por ejemplo. Eso no habría ningún problema. Se puede poner una empresa privada que esté calculando si le llega agua aquí y que vaya a reparar las fugas. Eso se puede hacer. Si es que eso no hay problema. Igual que lo que hace el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas decide dónde tirar las calles. ¿Quiénes las hacen? Empresarios privados. Está bien. A mí me parece que es una gran cosa que la empresa privada participe, no tomando las decisiones estratégicas. Sí. Imagínense que fueran las empresas privadas que deciden qué calles abrir, ¿dónde las abrirían? ¿Dónde están las propiedades de ellos? Es interesante, Erika Saldaña, nuestra buena amiga, dice en un artículo, el agua es de todos. Hablemos claro, dice Ernesto, en el proyecto de ley integral de agua no existe ningún apartado referido a la privatización. ¿Sí? Pues sí, pero no, mire. No hay, pero, no, bien balanceado. Okay. Pero también, seamos claros, dice, la conformación de la autoridad que administrará el recurso hídrico no deja de ser cuestionable. No cuestionable. Ajá, es condenable. No, pues sí, pero eso condenable. No, cuestionable, lo dice yo, dice ella en el sentido de poderle entrar. Es que es determinante, Ernesto, quién está tomando la decisión sobre el agua. Eso es el factor determinante. Claro. Y eso es cuál es la institucionalidad que se plantea para tomar esas decisiones. ¿Quién va a tener ese poder? Es el Estado. Imagínense, Ernesto. Por eso, es que yo estoy de acuerdo con Navarro. Esto tiene que ser cuestionable. Si es una junta directiva que va a autorizar, regular, controlar, modificar, suspender y renovar permisos otorgados para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. Va a sancionar a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas. Ahí vienen los privados. Claro. ¿Cómo va a ser juez y parte, verdad? Si yo soy privado, claro, sin duda alguna que voy a ver por el interés del otro, de michero o de michera. Entonces, y encima de todo, va a fijar el monto anual de las tasas por uso y aprovechamiento de los recursos hídricos por vertido y por los usos y aprovechamiento de los demás bienes. Entonces, no puede ser, ¿verdad? O sea, esas facultades que se le está dando precisamente a esa autoridad hídrica entra en una flagrante violación y una gran contradicción en beneficio de la población. Y si me permite, yo quisiera volver al estudio nuestro, ¿verdad? Porque esta es la ciencia. Este es el objetivo. Este fue hecho por una abogada independientemente de la UCA, contratada, ¿verdad? Una experta en leyes de agua. Concluye, hay varias conclusiones interesantes. Voy a resumir muy brevemente. Plantea al final, el estudio actual muestra una realidad clara en América Latina de institucionalidad pública de recurso hídrico. Las autoridades del agua son siempre públicas, y ahí está hablando, cuando decimos públicas estamos hablando del gobierno central. Plantea, el gobierno central retiene la competencia de dictar políticas y regular el recurso hídrico. Plantea la naturaleza pública del recurso hídrico está dada por la propia constitución de cada país, por lo que se considera que su gestión es competencia exclusiva y indelegable del Estado. Y termino con un ejemplo que plantea de la Ley General de Agua de Honduras, que tiene una excelente Ley General de Agua. No tienen ese mismo problema, bueno, ellos tienen más recursos. En su ley plantea, corresponde al gobierno central la titularidad de la administración de las aguas, sus bienes y derechos asociados. Eso es correcto.
A ver, la Iglesia Católica ha pedido, ha solicitado y ha lanzado una campaña para recolectar alrededor de 1 millón de firmas para impedir lo que se denomina como privatización del agua. Vamos a hacer una pausa comercial. No me quieren hablar sobre el caso de Coatepeque, porque yo creo que es importante medir los alcances que tiene el hecho de que no haya un control específico. No, claro. ¿Verdad? Por supuesto. Sobre todo, no porque a lo mejor estén en contra de que se esté haciendo el negocio. Lo que pasa es que el problema es que sobre la base de qué deterioro también se está llevando a cabo una práctica que no está siendo controlada. Claro. Y ese es el problema del país, que es lo que hemos venido hablando. Claro. El problema del país es que tenemos una crisis de agua precisamente porque no hemos sido responsables, no solo desde el punto de vista de la administración y de control, sino que también desde la parte educativa. Yo creo que eso es lo que riego, por ejemplo. Alguien me decía ahí en la línea, en las redes, Ernesto, lo que pasa que yo fui, me decía una señora, trabajé como en el área de casa, ¿verdad? Como doméstica, y en la casa donde yo trabajaba nos ponían a regar todo y a barrer, si es posible, hasta con agua. Y esa es una práctica que todos lo hemos cometido, claro. Y hay que hacer. Debe ser prohibido eso. Sí, definitivamente. Entonces, aquí hay otro nivel de conciencia, un nivel educativo que no se está haciendo. Claro. ¿Qué se está haciendo con el niño desde el hogar, casa, desde la escuela? ¿Qué se está haciendo? Claro. ¿Verdad? Hay que destacar que recientemente también se llevó a cabo el Plantatón 2018, que me pareció que es interesante. Yo siempre he creído, y no sé si soy demasiado ilusorio en plantearlo, yo siempre he creído que como requisito de cuántos bachilleres más o menos salen al año, unos 25,000, creo que por ahí andan, 25 a 26,000, que de 25,000 se les exija la siembra de un árbol. Claro. Que sean 5,000 a 10,000, que se peguen, como decimos, ¿verdad? Que fueran 1,000. Que sean 1,000, ya es una ganancia. Yo creo que ahí está la importancia de todo esto. Bueno, voy a hacer la última pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Así es. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, este tema del lago de Coatepeque no deja de llamar la atención. Esta mañana, colegas de la prensa gráfica publican un extenso reportaje sobre el tema de la extracción y la venta sin control. No, o sea, no se está condenando que a lo mejor no se haga, pero eso de no tener control, porque no se sabe también qué medidas restaurativas se llevan a cabo alrededor de una práctica como esa. Ahí está, esa es la parte de las publicaciones que se hacen. A ver, ¿qué piensan al respecto? No, eso es importante y necesario. Mire, hay que controlar todos los vertidos, porque muchas de las aguas negras, no solo de los negocios, sino de empresas, de casa particular ahí, van a terminar al lago, donde después la misma gente se baña. Ahora, con respecto a estos negocios, hay que controlar qué hacen con todos los desechos sólidos. Hay que convertirlos en abono, ¿verdad?, hasta donde se pueda. Todo lo que son aguas tienen que ser procesadas antes de ser vertidas al lago, porque tarde o temprano van a llegar al lago. Aunque usted tenga ahí su fosa séptica, tarde o temprano va a llegar al lago, ¿verdad? Tiene que controlarse también la tasa de pesca que hay, porque el lago es un laguito pequeño, ¿verdad? Tiene un límite. Y entonces debe también regularse. No, yo sí creo que es sumamente importante regular todo esto. Que conste, creemos que es importante que se desarrollen, sobre todo, pequeños negocios que puedan vender algún alimento a los turistas. Y deberíamos tratar de mantener el lago, ¿verdad?, que fuera para beneficio turístico de todos. Turismo, no, si esa es una cosa buena, sobre todo el turismo pequeño, en pequeña escala. Es que el turismo, eso es, miren, y de hecho el sector turismo, dentro de los subsectores que demandan agua, en realidad es poca agua que demanda en relación a la demanda nacional. Hay pocos turistas. Por eso dije que la demanda, sobre todo primaria, es la agrícola y después le sigue para consumo humano. Pero bien, sobre el tema esto del cuido, estamos diciendo que no hay regulación. Si es que ese es un problema, Ernesto. Si a mí se me ocurre ir a hacer un pozo y empezar a extraer agua y empezar a comercializar el agua,
yo lo puedo hacer. Si ese es el gran problema, el gran vacío que tenemos en este país. Por eso es que urge una ley general de agua. El otro tema que a mí me parece fundamental, independientemente de que todavía no esté la ley, es que sí tenemos que promover el cuidado, el ahorro, de manera responsable de este recurso. Pero ¿qué pasa? Por un lado se está contaminando, Ernesto. Ya la ministra, creo que aquí lo señaló, que inclusive el interés en esta propuesta de ley de ver los cánones del tema del pago de tarifas por contaminación. Van a haber interés, pero eso es lo que está pasando actualmente en el país. ¿Cómo se utiliza el agua? Da lástima cuando uno escucha que el estudio que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, donde señala y dice que el agua para uso agrícola sobre todo la utilizan no por riego, sino que la utilizan por inundación. ¿Qué significa eso? Que sacan el agua y empiezan a inundar. Imagínese usted, no es con la técnica de goteo. ¿Por qué? Porque no hay una lógica de invertir para cuidar el recurso hídrico, pero aparte de invertir para cuidar, sino de ven estos sectores como un gasto. Y yo creo que también ahí hay que tener cuidado. La industria cañera en este país, por ejemplo, tiene una gran demanda con el agua. Qué bueno que haya exportación, pero hay que tener mucho cuidado de cómo este monocultivo se ha ido generalizando en el país. Y hay que promover la campaña de ahorro, y yo creo que entre todas y todos promoverlo con más fuerza en las instituciones de gobierno. ¿A qué nos va a llevar este debate que tenemos hoy en día? ¿Qué piensan ustedes? Mire, una cosa, perdón, yo quería agregar otro aspecto. Hay algo que no hemos discutido mucho acá, y es que no sabemos también cómo va a ser el régimen hídrico de aquí en adelante. Sí. Aquí hasta ahorita hemos tenido históricamente 1.8 metros cada año. Yo escuchaba al viceministro del Ambiente que hace un par de años había llovido 1.5. Yo le puedo decir que hay zonas en África, zonas en Chile también, donde la lluvia ha bajado a la mitad desde el inicio al final del siglo pasado. Ahora, imagínense, querer privatizar el agua y encima a lo mejor el cambio climático, ¿verdad?, nos da una lección nada agradable en torno a la disponibilidad de agua, se nos va a poner bastante difícil. Y otro aspecto también importante del agua es que también el agua, así como nos viene con el cambio climático, con grandes huracanes, también es otro problema que nosotros tenemos que entender con lo del riesgo, ¿verdad? Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿dónde nos va a llevar el debate? Mire, sí, yo creo una cosa clara. No, mire, pero una cosa clara. Yo creo que debemos dejar claro resumiendo. Porque nos está enfrentando, perdón, sí, solo correcto. Quiero hacer esta acotación, porque lamentablemente nos está llevando a enfrentarnos. Sí. Ya tuvimos un pequeño conato en la Asamblea Legislativa. Sí. Hay una gran cantidad de marchas que están, desde luego, ahí latentes para salir a la calle. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar la confrontación y lograr un consenso entre llegar a tener una ley de agua armonizada? Mire, aquí hay una cosa. Tenemos que actuar con racionalidad y justicia. Las dos cosas, ¿verdad? Ahora, mire, aquí debemos dejar claro, no podemos dejar que una ley vaya a establecer una autoridad que tiene un espíritu privatizador. Es lo primero. Eso no debemos dar. Segundo, esto debe estar en manos del Estado, ¿verdad? Y tercero, todos debemos involucrarnos en eso. Sí. Tanto en el aspecto educativo, en el aspecto de la gestión de toda una infraestructura jurídica que es necesaria, obviamente, la institucionalidad, todo eso es importantísimo. Pero debe quedar claro que lo que buscamos es que la empresa privada no vaya a ser quien decida qué hacer con los recursos hídricos. Ese sería un verdadero crimen. Y eso iba a pasar lo que dijo Norman Quijano. Eso va a ser el suicidio político de Arena. En eso deberían pensar también. Esto es una pregunta excelente, Ernesto, y es una pregunta que nos preocupa como UCA Iglesia en este momento tan conflictivo, ¿verdad? Vemos ahorita que el problema central es un problema de método. El reto es, como usted dice, ¿cómo vamos a lograr una ley general de agua concertada que une esta nación frente a este enorme problema que tenemos?
ahorita es un problema de método. Si Arena sigue insistiendo, por ejemplo, ¿verdad?, que no van a respetar acuerdos tomados en el pasado sobre proyectos de ley general de agua, es problemático. Si Arena plantea que no van a tomar en cuenta los demás proyectos planteados en el curso de estos años sobre la ley general de agua, es un problema. Hace un par de semanas los partidos de derecha negó una solicitud de nosotros junto con el arzobispo de San Salvador a tener audiencia con la comisión. Nos negaron tener la oportunidad de expresar nuestra voz y compartir nuestro análisis. Ese es un problema de método. Nosotros de la Iglesia y la UCA planteamos en este momento que una de las medidas que se debe tomar es permitir que por lo menos los proponentes de leyes o de propuestas de institucionalidad seamos recibidas por la comisión. Proponemos concretamente que la UCA, el Foro de Agua y Mar, que nos permiten ser parte del análisis en la comisión comisión técnica de la Comisión de Medio Ambiente para estar involucrada en el análisis y la toma de decisión. Mire, creo que brevemente, sí, 10 segundos porque quiero cerrar con Danilo. Hay que incluir también al MOVIAC, que es el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y las corporaciones. Hemos hecho una propuesta nosotros, sobre todo de la institucionalidad. Si van a recibir, que nos reciban a todos. Y también lo dejaría abierto. Yo invitaría a la Universidad del Salvador, claro, a la Universidad del Salvador que vaya a pronunciar. Danilo, 30 segundos. Yo creo que es importante superar el revanchismo político. Creo que no le conviene al país que las fuerzas políticas partidarias estén confrontando entre sí y anteponer el interés público sobre el interés privado o particular. Y por último hago un llamado a la población a que se siga manifestando. Ahí está una gran alianza ahorita ciudadana contra la privatización del agua, donde estamos articulándonos todos. E invito a la población a que recolectemos ese 1.000.000 de cartas que está pidiendo la Iglesia Católica. Bueno, quiero agradecerle. Hay que tener, insisto, el derecho a la protesta existe. No se debe de permitir ningún proceso que lleve a la privatización. No estoy diciendo per se que lo hay en este caso, ¿verdad? Pero el debate ahí está. Lo cierto es que deben de evitarse las confrontaciones. Ayer, por cierto, también organizadores de la carrera de motocross allá en el sector de Planes de Rendero, también otro conato bajo el problema de que la pista afecta a los mantos acuíferos. En fin, hay que tener mucho cuidado, ¿no? para evitar, pero sí debe de evitarse caer en ese tipo de provocaciones. Gracias, McKinley, por haberme acompañado, doctor. También gracias, les agradezco. Gracias, Danilo. Parte de la deuda que teníamos nosotros es llevar esta opinión. En el transcurso de la semana vamos a tener al sector privado y otros actores también técnicos desde esa lógica de expertos hídricos para que nos opinen al respecto. Gracias. Los espero en radio hoy a las 6 de la tarde con Astrid Ávaro. No se lo pierda. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.